Muchos videos que he hecho para este canal inician conmigo diciendo que sin importar que tantas veces lea la saga de Skypiea, siempre encuentro algo nuevo, y en esta ocasión ese es precisamente el caso. En el fondo de una imagen escondida entre las ruinas del barco Saint Brice, encontré un mapa que podría dar respuesta a algunos misterios muy interesantes sobre One Piece. En este video analizaré estas pistas, y para hacerlo voy a tener que entrar en spoilers de eventos recientes del manga de One Piece, así que hago el aviso para quienes no vayan al corriente con la historia. El Saint Brice, para quienes no lo recuerden, es un barco que zarpó del South Blue hace 208 años, según nos dice Robin en el capítulo 219 del manga. El barco tenía como objetivo probable la exploración de la Gran Línea, y aunque logró llegar al Mar Blanco por encima de las nubes, su tripulación sucumbió probablemente al ataque de la tribu Shandia, aunque en realidad eso es incierto. Lo único que sabemos del barco es que provenía del reino Brice. Luffy encontró un mapa antiguo de Skypiea en el barco, así que seguramente la tripulación sí que tenía intención de llegar a dicha isla. Como el mapa incluye la región de Upper Yard, entonces se trata de un mapa con menos de 400 años de antigüedad, que es cuando la región de la isla de Yaya llamada Upper Yard llegó al cielo. Ya de por sí es interesante este barco solo porque a pesar de provenir de un reino en el South Blue, intentaba llegar a una isla del cielo. Además, otro dato interesante es que el Saint Brice zarpó hace 208 años. La fecha es importante porque hace 200 años sucedieron eventos interesantes. Fue por esas fechas que el reino Ryugu consiguió una posición en el Reverie, que los peces luchadores fueron a vivir a Green Beat, y además que un robot gigante apareció en Marilloa. Está claro que hubo sucesos relevantes en el periodo de aproximadamente hace 200 años, y el Saint Brice y su expedición a Skypiea podrían estar conectados. Pero esos son todos datos que seguramente ya conocías. Vamos a lo interesante del video. En el capítulo 220, Luffy, Zoro y Sanji se sumergen para investigar los restos del barco, y brevemente podemos ver en el fondo un mapa. Es necesario leer el manga con muy buena resolución para ver los detalles, y al hacerlo veremos que es un mapa tradicional que muestra cierta región del mundo. Podemos leer lo que dice East Blue y Grand Line, además vemos la Rivers Mountain con una porción de la Red Line. Hasta ahí todo bien, es un mapa que nos muestra más o menos el East Blue y regiones aledañas. Pero hay dos elementos que hacen que este mapa sea diferente al mapa que, por ejemplo, Nami mostró cuando explicaba en el capítulo 101 cómo entrar a la Gran Línea. El primero es una estructura extraña en uno de los Calm Belts, en concreto el que colinda con el East Blue. Esta estructura parece a mis ojos una enredadera, y por el tamaño que tiene debe ser una gigantesca, muchísimo más grande que el Giant Jack. La pregunta es, ¿acaso esta enredadera se relaciona al Giant Jack? O más aún, ¿será esta enredadera el inicio de la ruta de High West? Desde que Gunfall nos habló de la cima de High West como método para acceder a las Islas del Cielo, nos hemos preguntado de qué método se trata. Yo mismo en el pasado hice una teoría al respecto que te dejaré en la descripción si quieres revisar. Pero lo cierto es que hasta ahora Oda jamás ha explicado en qué consiste esa ruta, solo nos dijo que era muy peligrosa. Pensemos ahora en esta enredadera gigante del Calm Belt. Supongamos que esta es en efecto la ruta de High West. Tiene mucho sentido que sea una ruta desconocida y altamente peligrosa si es que está en un Calm Belt, porque como sabemos, navegar ese tipo de mares es tan complicado que salvo la marina y sus barcos con Kairoseki, nadie suele frecuentarlos. Si la ruta de acceso al Mar Blanco está en el Calm Belt, difícilmente alguien podría conocerla, mucho menos intentar utilizarla. El Saint Brice, sin embargo, tenía un mapa de Skypiea y logró llegar al Mar Blanco, eso es seguro. La enredadera aparece en su mapa, aunque no está presente ningún otro, lo cual querría decir que ellos sí que descubrieron la ruta de High West y la dibujaron en su mapa. Me queda muy claro que subir por una knock upstream es algo impensable para la mayoría de las tripulaciones, así que la noción de que el Saint Brice usó High West tiene sentido. Y entonces esa enredadera en el Calm Belt podría ser la mismísima ruta que nos platicó Gunfall. Si esto es verdad, seguramente esta entraría en un top de pistas más escondidas de todo el manga de One Piece. Pero hay una pista aún más escondida en ese mapa y quizá aún más importante. Como dije antes, en el mapa se pueden leer algunas palabras. East Blue, Grand Line, realmente nada del otro mundo. Pero hay una tercera palabra, y lo extraño es que se ubica sobre la Red Line. Hasta ahora nunca hemos visto que la Red Line sea importante para absolutamente nadie, salvo la ciudad Santa Marilloa,
y la Rivers Mountain, parece que nadie se ha tomado la molestia de explorarla, mapearla, ni mucho menos habitarla. En realidad no sabemos mucho sobre el tema, y en parte es porque realmente a nadie parece importarle su exploración. Los piratas se centran en aventurarse en la Gran Línea, pero no en la Red Line. Sucede que sobre el gran continente del mundo residía la raza lunaria, que eran considerados dioses en el pasado y de los cuales solamente hemos visto un personaje, Arbel, apodado King, de la tripulación del Yonko Kaido. La raza lunaria es en sí misma un misterio. ¿Aún seguirán con vida en alguna parte de la Red Line? ¿O King es el último de su raza? ¿Cómo atrapó el gobierno a King en primer lugar? Pero salvo la leyenda de los Lunarians, la Red Line no tiene mucho que contarnos al parecer. O quizás sí. Parece que la tripulación del Saint Brice marcó una región del continente rojo con un nombre. Una región que está en la porción que divide al East del North Blue y que solo tiene nombre en este mapa. En ningún otro mapa que hayamos visto está marcada esta región en especial. Y claro que al notar esto intenté leer lo que dice. Y mi sorpresa es que parece decir Don, todo en mayúsculas. Don como la frase icónica de Tom San, hacer las cosas con un don. Don como los versos del saque de Binks. Don como la onomatopeya del sonido de los tambores de liberación que emite el corazón del usuario despertado de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Y Don como la palabra que antecede a los ataques de Luffy en esa transformación. Ustedes me dirán si leen alguna otra cosa, porque lo cierto es que aún con la mayor calidad posible es muy difícil distinguir siquiera los detalles del mapa. Pero ahora me pregunto, ¿qué es este lugar? Dudo que sea el reino antiguo, por ejemplo, porque en mi opinión dicho reino debe estar en Laugh Tale y no creo que sea posible que el Saint Brice llegara a la mítica isla final hace 200 años. Tampoco creo que ese lugar sea Laugh Tale, obviamente, pero sí que es un lugar interesante, y como decía antes, no es un lugar que aparezca en los mapas. Debió ser un sitio que el Saint Brice descubrió en sus viajes, y siendo ese el caso, esa tripulación no eran personas cualquiera, sino aventureros increíbles, que usaron la ruta de High West, que exploraron la Red Line. Y quizá ese sitio presumiblemente llamado Don es el lugar en donde en la actualidad reside la raza lunaria. Eso haría aún más interesante el misterio, porque entonces este barco parecería haber estado investigando las razas aladas, los Lunarians, los Skypians. Ambos son humanos alados con un origen relacionado temática o literalmente con la luna. ¿Por qué el reino Brice estaba interesado en ellos? ¿Por qué un reino del South Blue decidió enviar un barco a investigar la Red Line, los Calm Belts, el Mar Blanco, regiones extremadamente complicadas de atravesar? ¿Por qué precisamente zarpó hace 208 años, en una época en la que sucedieron cambios bastante curiosos en el mundo? Mientras el Saint Brice hacía su expedición, el reino Ryugu consiguió una posición en el Reverie, y en ese mismo año apareció un robot gigante en Marilloa, un vestigio de una civilización tecnológicamente avanzada que existió durante el siglo vacío. Creo que hay un misterio masivo aquí, y este pequeño mapa podría ser una pieza más del rompecabezas. Con esto termino este video, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Me encantará leer en los comentarios tu interpretación sobre este enigmático mapa. Además, no olvides suscribirte al canal para más teorías de One Piece. Para terminar, agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojcor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yof Kun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, Josep D, César Omar, Juan Núñez González de Mario, Eileen SG, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada, Benjamín Bustos, Macarno, Malojo, Roberto Sea, Mr. Estebanino y Leandro González. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.